Hoy vamos a explorar un cruce de caminos que es, la verdad, fascinante. Ese punto exacto donde una fraternidad con alcance mundial se topa de frente con la mitología ancestral de una tierra. Vamos a desgranar la increíble historia del rito yumano de la masonería. Y esa es justo la pregunta clave que nos va a guiar en este viaje. Porque al final esto va mucho más allá de una simple anécdota histórica. Se trata de cómo las grandes ideas, las universales, de repente cobran una fuerza y un significado totalmente nuevos cuando se atreven a echar raíces en la sabiduría local. Pero, a ver, para entender bien lo especial que es el rito yumano, primero tenemos que aclarar una cosilla sobre la masonería en general. Su estructura es bastante más compleja de lo que la gente suele imaginar. La palabra clave aquí, la que lo cambia todo, es rito. Según la definición que ellos mismos usan, un rito es, digamos, la columna vertebral de las ceremonias de una comunidad. Es lo que da forma y sentido a todo lo que hacen. Y la masonería no tiene solo uno que va, tiene muchísimos. Claro, es muy fácil caer en la idea de que la masonería es, pues eso, un bloque único y secreto, ¿no? Pero la realidad es infinitamente más rica. Pensemos en ella más como una gran familia de tradiciones diferentes. Por ejemplo, están ritos muy conocidos como el escocés o el de York, y cada uno tiene su propio rollo. Y es precisamente este terreno tan diverso el que permite que nazca algo completamente nuevo. Y bueno, es justo en este contexto donde aparece el protagonista de nuestra historia de hoy, el rito yumano. Una forma única de entender la masonería que ha nacido en el mismísimo corazón del continente americano. Fijaos bien en esta imagen porque es que lo resume todo a la perfección. A un lado tenemos un emblema masónico que cualquiera reconocería. Al otro, una figura sacada directamente del arte rupestre yumano. Esto, en una sola imagen, es la fusión que vamos a explorar. Y claro, para entender de dónde sale esta mezcla, tenemos que viajar a un lugar muy concreto. Esta es la tierra ancestral de los pueblos yumanos, que se extiende a ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos. Es de su cosmovisión, de su manera de ver y entender el mundo, de donde el rito yumano bebe directamente. Y ojo, que aquí está la clave de todo. No hablamos de reemplazar una cosa por otra, sino de sumar. Sus propios creadores lo llaman una fusión natural, un proceso que integra todo el universo simbólico de esa tierra sin por ello traicionar la esencia universal de la masonería, que si lo pensamos es algo que está hecho siempre, incorporando símbolos egipcios, hebreos o cristianos a lo largo de su historia. Venga, pues vamos a meternos de lleno en el corazón simbólico de todo esto. Porque para entender de verdad el rito yumano hay que conocer el mito que le da alma, la historia de la creación del pueblo Kumai. A ver, la historia empieza en un tiempo remoto, cuando todo, absolutamente todo, era mar. En lo más profundo vivían dos hermanos, Sipak y Comat. Y actuando como si fueran un solo ser, Sipak-Comat, pues le dieron forma a la tierra, al sol, a la luna, y con sus propias manos modelaron a los primeros seres humanos usando arcilla. Pero claro, a esta primera humanidad le faltaba algo. Algo crucial. Los Tipai, que así se llamaban, vivían en la montaña sagrada, pero en un completo silencio cultural. No sabían nada de arte, ni de rituales, ni de cantos. Tenían la vida, sí, pero no tenían la sabiduría para vivirla en plenitud. ¿Y la solución? La respuesta a esa falta de conocimiento estaba de vuelta en el océano. Tenía la forma de una serpiente gigantesca, Mai Hanyui. Pero cuidado, no era un monstruo malvado. Todo lo contrario, era como un arca viviente de sabiduría. Se había tragado, literalmente, todo el conocimiento del universo. En su interior guardaba todas las artes, todas las canciones, toda la sabiduría imaginable. Entonces, ¿qué hicieron los humanos? Pues la llamaron, le rogaron que compartiera su tesoro. Y la serpiente fue. Llegó a la casa ceremonial, su cuerpo era tan inmenso que parecía no tener fin. Pero su tamaño provocó el pánico. La gente aterrorizada le prendió fuego a la casa. El calor se hizo insoportable y ¡bum! La gran serpiente explotó. Y con la explosión, todo su conocimiento salió disparado, volando en miles de fragmentos por todo el mundo. A cada pueblo le llegó un pedacito. Nadie se quedó con todo el pastel. Y aquí viene lo interesante, porque es justo en este punto donde ese mito tan antiguo se transforma en una filosofía viva para hoy en día. Es una lección brutal sobre el conocimiento compartido. Vamos a ver cómo esta idea se traduce en los principios de la organización que ha hecho suyo este rito. La moraleja del mito es clarísima, ¿verdad? El conocimiento es de todos, y nadie, absolutamente nadie, puede decir que lo tiene todo. Este principio, el de la sabiduría repartida, es la auténtica piedra angular de la masonería general unificada, que es la organización que impulsa el rito yumano. Y esos principios que vemos aquí, pues son exactamente eso, el reflejo de esa idea. Se definen a sí mismos como una institución cultural y científico-filosófica, que se dedica al estudio de la moral universal. No se meten en política ni en religión,
Y, esto es muy importante y digno de mención, promueven activamente la equidad de género, abriendo sus puertas a hombres y mujeres por igual. Para darle todavía más fuerza a su filosofía, se apoyan en grandes ideas cívicas, como esta famosa frase de Benito Juárez. Y es que encaja a la perfección con el mito de Mahañuí, ¿no? La paz solo nace cuando reconocemos y respetamos ese trocito de sabiduría que tiene el otro. Vale, hemos visto el mito, hemos visto los principios, pero la pregunta ahora es, ¿qué pinta tiene todo esto junto? ¿Cuál es el resultado final? Pues es una tradición totalmente reimaginada, algo que es a la vez súper antiguo y profundamente nuevo. Pues mirad, aquí está la respuesta. Este es el estandarte de su logia fundacional. Es la culminación visual de todo lo que hemos hablado, la síntesis perfecta de dos mundos simbólicos en un solo lugar. Vamos a fijarnos un poco más de cerca. A primera vista reconocemos enseguida los símbolos universales de la masonería. Ahí están las columnas, el suelo de ajedrez, el ojo de la conciencia. Pero es que, conviviendo con ellos, vemos las figuras de estilo yumano que representan a los hermanos creadores. Y abajo del todo, abrazando la escena, está ella, la gran serpiente Maihanui, la fuente de toda esa sabiduría repartida. Por todo esto, este estandarte es mucho más que un simple logo o una decoración. Es una declaración de intenciones hecha imagen. Es la prueba viviente de que una tradición global no tiene por qué aplastar la identidad local para poder crecer. De hecho, puede ser todo lo contrario. Puede encontrar una vitalidad completamente nueva y un significado mucho más profundo al honrar la sabiduría de su propia tierra. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta ahí flotando en el aire para que pensemos un poco. El rito yurmano nos enseña un camino posible para la adaptación cultural, y esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuántos otros tesoros de sabiduría local estarán por ahí, esperando ser redescubiertos para darle nueva vida a las grandes tradiciones del mundo?